Bendiciones, amaditos, bendiciones, amaditas. Los amo. Les bendigo. Y saben que todo el tiempo estoy rogando a Dios por estos tiempos tan difíciles para el pueblo, para toda la humanidad. Y hablando de toda la humanidad, nosotros leemos en la palabra desde el nacimiento de Caín y de Abel. Y vemos ahí todo lo que fue sucediendo. Hemos visto todo lo que ha ido sucediendo en la vida de Adán y Eva, en los estudios que hacemos en la mañana. Pero a mí lo que más me impresiona es que en las escrituras, aquí en la palabra, nos impresiona, es una palabra que el Señor nos deja ver en este momento aquí, donde dice en Génesis 4:25, y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, su nombre es Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustentado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Si nosotros miramos los estudios que hemos ido dando en los estudios de la mañana, que Caín era de un corazón noble, un corazón grato delante de Dios, era un hombre que el estudio nos lo deja ver que era a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero lo que me impresiona es que cuando la madre de él aquí dice que le dio un hijo para sustituir a Abel, la palabra nos deja ver algo muy claro que nos da a entender que si ella dice que era para sustituir, era porque Abel era igual a este hijo que el Señor le acaba de dar. Porque dice aquí en Génesis 5:4, dice, y fueron los días de Adán, pues, que engendró a Set, después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán con 930 años y murió. Entonces miramos, tuvo hijos e hijas, Adán y Eva. Pero encontramos la historia muy motivante o renovable, que sobresale en este estudio, en esta palabra, es solo 3 nombres: Caín, Abel y Set. Pero como Caín muere, como Abel muere, entonces Caín es la rama de la maldad. Y se ha llenado la tierra de la generación de Caín y de las hijas e hijos de Adán. Por eso dice la palabra, y tuvo hijos e hijas, pero de esos no dice. Entonces la tierra estaba tan extendida, tan llena de la descendencia de ellos, que dice que después, o sea, tuvo hijos e hijas, y luego dice que después de que tuvo a Set, tuvo hijos e hijas y murió Adán. Pero mire lo que vamos a mirar aquí. Dice la palabra aquí en el 25, en el 4:25 creo que es. En el 4:25 dice, no, perdón, dice que 26, y a Set, y dice, y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿a qué quiero yo llegar con esto? Miramos que no se invocaba el nombre del Eterno porque solamente había una descendencia
pero no había una nación que adorara, que invocara el nombre del Padre. Lo dice la palabra. En los estudios decimos nosotros y hemos visto cómo ellos adoraban, Adán y Eva adoraban, pero no se escucha que Caín hubiera adorado. Sabemos cómo Caín era con sus hermanos y cómo era con sus padres. No sé si ya llegamos a ese estudio donde dice que Caín le pegó a su madre. No sé si ya llegaremos. Ya habremos pasado, apenas vamos a pasar por ahí. Lo cierto es que después de que nace Set, dice la palabra que empezaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que la descendencia de Set fue una descendencia que vivían en santidad. ¿Por qué sabemos que vivían en santidad? Porque dice la palabra que dice, y vivió Enoc, a ver, espérate, yo veo cómo dice aquí, y engendró a Enos. Y entonces dice, y de Enoc vino la descendencia hasta nacer Enoc. Y dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces vemos que toda la descendencia de Set adoraban al Padre, se guardaban en santidad. Entonces, aquí hay algo que me impresiona porque hemos escuchado unas enseñanzas donde dicen que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y entonces hemos escuchado que dice que los hijos de Dios eran ángeles. ¿Sí me entiende? Que eran ángeles porque esos eran hijos de Dios. Pero aquí la palabra nos lo deja muy claro que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Yo hasta llegué a creer un día que verdaderamente los hijos de Dios eran ángeles y que tenían cuerpos. Porque nosotros sabemos que el enemigo perdió su cuerpo y sus aliados también perdieron sus cuerpos. Entonces, aquí dice, y habían gigantes en aquella tierra en aquellos días. ¿En cuál tierra? En la tierra de, dice, y dice en el 6, leámoslo desde el 6, y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, los hombres sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Las hijas de los hombres era la descendencia de Caín. Y los hijos de Dios es la descendencia de Set. Recordemos que la descendencia de Caín no adoró. Entonces estas son las hijas de los hombres y los hijos de Dios, que dice la palabra, y dice, y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Empezó a disminuir por el pecado la edad del hombre. Y habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos e hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nos está hablando el Señor aquí de la mezcla que hubo entre los hijos de Set
que eran adoradores del Creador, con los hijos, con las hijas de Noé, de Caín. Cuando nosotros empezamos a ver la mezcla que hubo, empezamos a entender por qué el Señor dice la palabra que le pesó en su corazón haber creado al hombre. Yo quiero llegar a este punto, ya les voy a decir. Dice que le pesó en el corazón haber creado al hombre y quiso destruirlo todo. Dice la palabra en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo decisión de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, hay dos cosas. El Señor tiene corazón. El Señor le duele. A Él se le hiere el corazón cuando tú y yo hacemos lo desagradable delante de Él. Lo que el Señor buscaba era que los hijos, recordemos que Esaú desobedeció también al mandato que le dio su padre Isaac. Le dijo a Esaú y le dijo a Jacob que no tomarían mujeres de las que venían de la descendencia de dioses paganos. Pero Saúl no le importó. Jacob fue por su mujer. Jacob huyó y en la huida encontró su mujer. Entonces, aquí estas mujeres, que eran la descendencia de Caín, se unieron con los hijos de Set, que era hermano de Caín. Cuando el Señor ve esta mezcla de los hijos de los hijos de Dios mezclados con las hijas de los hombres, Él dice, me dolió en el corazón. Ahora, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Otra vez vuelve a decir que se arrepiente. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero no dice pues la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí llegamos nosotros a un dilema donde decimos, la palabra se contradice. Yo no creo. Yo esto lo pregunté muchas veces y yo no tuve quien me lo explicara. Por eso yo le doy muchas gracias al Padre, que aunque yo no tenga quien me enseñe la palabra, porque coger quien me predique una palabra, hay muchos que la predican, pero quien me la enseñe como me la enseña mi Padre, que me da eso que yo busco y quiero conocer más y entender qué es lo que me quiere decir ahí. Entonces, arrepentirse no es que se arrepintió de como nosotros quedamos algo y bueno, me arrepiento de haber hecho esto. Él sintió dolor, tristeza, le dolió en su corazón haber confiado en el hombre y el hombre no hubiera confiado en él. Entonces no es que se hubiera arrepentido y ya, se arrepintió. ¿Y por qué lo dice? No. Eso es lo que nos da a entender la palabra aquí. Él le dolió en su corazón, le dio tristeza. Él vio que las cosas que él había hecho se le habían complicado. Al Señor también se le complica. Hubo una complicación demasiado grande en esta creación. Ahora,
Vemos nosotros que Él sigue confiando en nosotros. Mire, Él volvió a confiar en un hombre, volvió a confiar en Noé. Y por causa de la gracia divina que Él mismo derramó en la vida de Noé, fueron salvos su esposa, su esposa, sus hijos y sus nueras. Recordemos que las mujeres de los hijos de Noé venían de descendencias paganas. Ahora, que dice la palabra que él halló gracia él halló gracia en Noé. Y leemos en la palabra que dice, y se acordó Dios de Noé y de los animales. No dice que se acordó de los hijos de Noé. No dice que se acordó de la esposa de Noé. No dice que se acordó de las nueras. Se acordó de Noé y de los animales. ¿Qué quiero decirte con esto? A mí me molesta mucho. Me molesta mucho cuando de pronto mi hijo me manda y me dice, mamá, me mandaron esta cita bíblica y estoy muy triste, o tengo mucho miedo, o me manda una carita llorando porque él no entiende esa palabra. Y yo digo, si yo no entiendo una palabra, yo no te la voy a enviar. Si yo no sé qué significa esa palabra, yo no te la voy a enviar. Porque yo sé que con esa palabra, en vez de edificar en tu corazón, te voy a apartar más. Noé, un hombre que halló gracia delante de Dios, un hombre sabio, por esa gracia divina, el Señor perdonó la maldad de sus hijos que se habían mezclado con mujeres paganas. Y yo hoy te digo, tú puedes ver a tu hijo en malas condiciones. A ti te pueden acusar a tus hijos de lo que quieran. A ti te pueden decir muchas cosas porque tus hijos no están caminando rectos como los hijos de Dios, ¿verdad? Pero vemos en la palabra una justicia tan grande que el Señor hace con las personas que le son fieles a Él. Él tiene cuidado de tus hijos. Él tiene misericordia de tus hijos. Porque todo lo que tú has rogado al Padre, porque todas las lágrimas que tú has derramado por tus hijos, la forma de cómo tú le clamas al Señor, aunque todo lo veas perdido, para el Señor no hay nada perdido. Tus oraciones están, tus lágrimas y tus clamores. Vemos un hombre que por causa de la gracia divina fue el portador de la salvación para su familia. Ahora, ¿cómo me vas a decir tú que no eres la portadora de la salvación para tus hijos y para tus hijas? La forma de cómo te enseñan la palabra es como si fuera una palabra así tan cruel, como si el Padre verdaderamente tuviera ese juguete para solamente castigarte y castigarte, y nada de lo que tú haces le agrada a Él. Pero no es así. Yo cada día que busco en la palabra, yo no puedo enseñarte a ti un Dios de condenación y de juicio. Porque para mí Él es mi Padre, Él es mi compañero, Él es mi amigo fiel. Él es con Él me levanto y con Él me vuelvo a acostar. Él es mi motivo de moverme. Todos tenemos dificultades, pero tenemos una confianza puesta en Él. Él tiene misericordia de tus hijos. No permitas que nadie te condene tus hijos. No lo permitas. Porque si tú eres una mujer que los llevas en oración día a día, es como si te dijeran que lo que tú estás haciendo delante del Padre no tiene valor.
son tus oraciones, son tus clamores, los que son presentados delante del trono de la gracia. Y el Señor tiene cuidado de todas ellas. Aférrate de la palabra de la que hizo Noé, de la que habló, de la que habla aquí de Noé, y halló gracia en los ojos, halló gracia en Noé, Él halló gracia en tu vida. Él también halló gracia en tu vida. Y así como halló gracia en ti, que te escogió y te trajo, así mismo van a ser también tus hijos. Van a alcanzar también esa salvación eterna. Nadie es nadie para que venga a juzgar a nuestros hijos y a condenarles. Mis amados, les amo. Que el Señor les bendiga.